Bueno, les damos las bienvenidas a todos. Eh, Hoy vamos a charlar de un tema muy importante que a veces da miedo, hay dudas, se habla mucho también en el día a día, ¿no? De las personas, bueno, que es la depresión. Así que por eso por eso estamos aquí hablando nuevamente. Bienvenida nuevamente, Alicia. Hola, Y bueno, hola vamos a a todos. vamos a charlar un poquito. Eh, bueno, Bueno, eh, primero que nada, preguntarte cómo estabas. bien, bárbaro. Me tomé unas mini vacaciones de poquitos días y vine renovada. Unas necesarias, ¿no? Este, Mini vacaciones necesarias que, eh, renuevan a la gente y justamente son beneficiosas para la salud, ¿no? Este, eh, Justamente vamos a hablar de un tema hoy que tiene mucho que ver con esto de las vacaciones. Hay diferentes tipos de vacaciones. Están las vacaciones recreativas y están un poco las vacaciones de las presiones, de presión, ¿no? Si pusiéramos una rayita entre depresión, entre la presión que vivimos muchos seres humanos, este, la mayoría por diferentes motivos, ¿no? Hay presiones Bien. externas y hay presiones internas, ¿no? Hmm. Ninguna de las dos, ni de las externas ni las internas, este, son inocuas. ¿Mm? Bien. Dependen de cómo los tomemos uno y dependen de las situaciones. Si uno está en una guerra, el estado de presión, de pánico y de alerta es tan grande que no hay forma de zafar. Bien. ¿Mm? Ahora, si uno está más o menos en una situación que no tiene esa situación de estrés tan grande, de Hmm. presión tan grande, de estrés, de riesgo de vida, de descarga constante emocional, bueno, ahí las cosas cambian. Si Bien. bien los factores externos tienen mucho que ver, los factores vinculares y los factores internos adquieren una importancia bastante más grande, ¿no? Bien. Cómo los vamos llevando, qué estrategias, qué mecanismos de defensa tenemos. Bueno, eso lo vamos a Este, hablar hoy, ¿no? A lo largo de la charla. Pero Estoy apurando. ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Siempre se llamó así? ¿O fue cambiando? ¿O cómo a lo largo de la historia? Y digamos que en la época medieval lo llamaban teoría de los humores. Mm. Este, en general lo relacionaban, digamos, eh, con elementos, eh, digamos, maliciosos, este, y de alguna forma estar poseído de algo. Este, Eso tenía que ver con la religión, con la mezcla entre la religión y, y la ciencia inclusive, ¿no? Mm. En algunos momentos. Esto, no tan de poseído por el lado de la ciencia, pero sí en relación a los efectos. ¿Mm? Bien. Tal vez poseído no por un mal externo, sino por una enfermedad eh, que tenía una etiología desconocida. Etiología es origen. Bien. Eh, Más o menos eso. Y después se llamó distimia en la época de la psiquiatría clásica, que aludía más a, a, un, a una
digamos, dificultad para regular los sentimientos. Bien. Y melancolía también, ¿no? Se ha llamado melancolía. Sí, sí, pero la melancolía está más asociada a una, digamos, en, en el lenguaje común, melancolía está asociada a la tristeza. Muy bien. La melancolía estructural que trabajó Freud Ujú. está más asociada a la patología. Muy bien. Una estructura melancólica es una estructura con muchos riesgos y es bastante complicado explicarlo. Este, pero en términos generales está más asociada a la tristeza. Y la tristeza Bien. no siempre tiene que ver con la depresión. Bueno. ¿Ah? Hemos pasado Eh, tristezas pasajeras y no estamos deprimidos, ¿no? sí. Todos hemos Em, tenido pérdidas en la vida, duelos en la vida y no estamos, hemos estado un tiempito deprimidos bien, o sí. un tiempito triste, pero no nos quedamos en una depresión con palabras mayúsculas. O sea, el duelo no significa depresión. No, no, muchos lo transitamos, hay duelos normales, Mm, donde digamos, duelos sin tristezas en realidad no existen, y si existen hay que, ojo, ¿no? Ahí sí tenemos que tener ojo. sí. Todo duelo conlleva una tristeza, pero eso no quiere decir una depresión. Bien, bien. Y hoy en día la escuchamos por todos lados la palabra, ¿no? Pero ¿sabemos realmente lo que significa? Si te está gustando el video, no pases sin dejar tu like y comentario. También puedes seguirnos en nuestras redes para más contenido. Nos ayuda mucho tu apoyo. Y si tienes alguna consulta, puedes escribirle a las redes de la psicóloga. Muchas gracias y a seguir disfrutando de la charla. He preguntado si sabemos lo que realmente significa depresión. Actualmente es justamente esto, exceso de presiones, depresión Depresión. Mm, y presión, una presión, por eso hablaba de la presión interna y la presión externa, ¿no? bien, Y no tiene, si pensamos en las causas de la depresión, sí. eh, no podemos pensarlo desde un solo vector, hay una convergencia, si querés, de factores biológicos, psicológicos, relacionales. Es multifactorial en este momento. Por lo que te decía, bueno, hay cosas de las que se puede escapar, entre comillas, Sí. resolverlas con algunos mecanismos de defensa, Ujú, resolverlas con algunas habilidades para la vida, que suelen ser muy útiles las habilidades para la vida, este, pero hay otras de las que no podés mm, escapar, una catástrofe natural, una guerra, las guerras, ¿viste? Situaciones de crisis gravísimas que puede surgir un país, ujú, ¿no? Este, no de todas se puede escapar. Nosotros podemos hablar más que todo de las que sí nosotros podemos generar algún mecanismo para sobrellevarlas, para superarlas, ujú. para evadirlas, eh, inclusive hasta para negarlas. Este, la negación no suele ser la amiga mejor de ninguno de los síntomas, sea depresión o el que sea, porque de última la negación termina cobrando factura. O sea, Pero te la cobra más adelante. como que vas alargando, ¿no? Exacto. Lo negás por un tiempito, no, es una tristeza pasajera, ¿viste? Yo te lo paso sola porque en realidad no necesito ayuda, porque está. Este, a todo el mundo le pasan estas cosas, qué sé yo, pero en algún momento te va a pasar alguna factura.
Este, se te la va a cobrar en algún momento. Bien. ¿Alguna, Sí, eh, sí, sí, dime, dime. algunas teorías hablan de una evidencia, una predisposición de carácter hereditario? Hereditario. ¿Eh? Dime, dime, dime. De carácter hereditario a nivel de la biología, ¿no? De una vulnerabilidad genética. En lo personal, yo prefiero hablar de una vulnerabilidad, pero no genética, más que todo de modelos relacionales que hemos tenido en la vida. ¿Mm? Pero tanto una como la otra, y no descarto la vulnerabilidad genética, tanto una como la otra, ninguna de las dos ofrece eh, alternativas para luchar contra la depresión per se, de por sí solas. Bien. Por algo son vulnerabilidades. ¿Tá? Por algo, cualquiera de las dos las llaman vulnerabilidades. ¿Tá? Bien. No están hablando de fortalezas, no están hablando de mecanismos de superación, hablan de vulnerabilidades. Por lo Bien. menos en la bibliografía que he consultado, que son los manuales nuevos del ICM, que son manuales médicos donde describen toda la sintomatología, es una palabra clave, la vulnerabilidad, que Bien. se puede leer desde los dos lados, ¿no? Desde el lado psicológico, desde el lado biológico. Para el lado biológico hay una alteración en la serotonina, en las hormonas, fundamentalmente, en la dopamina, la noradrenalina, que son, digamos, los estudios que han hecho, adjudican la depresión Ujú. a una alteración a nivel hormonal. Y que después Ujú. van a coincidir con la que la farmacología te suministra a nivel oral, Bien. los antidepresivos famosos. ¿Mm? Este, que en casos de depresiones mayores, Mm. eh, yo creo que son muy recomendables. Bien. Eh, en casos porque la depresión mayor es algo muy, muy, muy complicado. Algunos dicen, Mm. bueno, que ya la palabra depresión mayor no se usa, pero no todas las depresiones son iguales. Bien. La ¿Qué? biología la toma como alteraciones, ¿sí? De las hormonas, las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? Bien. Me ibas a preguntar algo. Sí, bueno, las causas que puede producirlo, digamos. Eh, en general hay diferentes eh, eh, teorías, ¿no? Pero en Mm. general, más que todo, algunos hablan del estrés, Ujú. eh, la biología va a hablar fundamentalmente eje hipotalámico, este, que puede quedar activado generando sensación de agotamiento, efectos negativos persistentes, dificultad para regular emociones. Bien. Esta dificultad para regular emociones era lo que le daba la palabra distimia en algún momento a las depresiones. Fíjate que pasa el nombre de depresiones, digamos, a partir de que, eh, por un lado, digamos, la psiquiatría
a partir de Freud empieza a hablar de diferentes tipos de presiones y diferentes mecanismos del aparato psíquico, pero también, por otro lado, cuando empieza una sociedad que ya no es la medieval, que es la de transmisión, de orfebre en orfebre, qué sé yo, más tranquila, empieza a haber un capitalismo mucho más acelerado, donde los ritmos y los tiempos se empiezan a cambiar. Bien. La presión empieza a cambiar, ¿no? Aumentar, mejor dicho. Nombraste la psiquiatría. ¿Cómo se ve en psiquiatría? ¿Cómo se trata? Y fundamentalmente por eso que te decía, la psiquiatría la trata como alteraciones hormonales. Esas tres hormonas que mencioné, les mencioné, no te Mm. mencioné, les mencioné, que todos la conocemos, la serotonina, creo que te acabo de decir un poco de eso, la dopamina, no, ay, nunca me Mm. sale, adrenalina, que son esas hermosas, famosas llamadas de los antidepresivos, yo no, ahora no me veo yo, pero supongo que tú sí, de Lo la veo como felicidad, una hoja, ¿no? digamos. Si Ah, ah, tienes. Ahora sí. ¿está listo? Sí. Por eso no me ven. Esas tres, digamos, tres o cuatro, hay unas cuantas más, pero son las más conocidas, que son las que vienen en las cajitas de los antidepresivos más Sí. conocidos, y, y que bueno, que ayudan, y en los casos de depresiones mayores, realmente, por lo menos yo y la gran parte de los psicólogos, solicitan una interconsulta con un psiquiatra, Bien. porque acortan el tiempo de sufrimiento de la gente y eso no es poca cosa. Bien. ¿Tá? Eh, Siempre y cuando, yo siempre digo lo mismo, no se transforme en algo persistente en el tiempo que termine siendo un motivo de un nuevo problema que puede ser la adicción al fármaco, ¿no? Pero se supone que el tratamiento, lo que va a ser el tratamiento psicológico, es de alguna forma trabajar con las causas Mm. psicológicas este, que llegaron a esa persona a esa situación. Bien. ¿Mm? Y ahí, sí, no me quiero No, adelantar, dale. no, nombraste a Freud hace un ratito. ¿Cómo se ve la depresión en el psicoanálisis? Pero no te olvides que era neurólogo, era Mm. médico. Él estaba más ligado en un principio a la psiquiatría que a la psicología. Él va inventando un método a partir de, digamos, de algunas discrepancias que empieza a tener hasta con su propia neurología, ¿no? Mm. Yo creo que una de las cosas que lo grafica más es como el concepto de histeria. El primero que escucha, digamos, a las mujeres, pero hay hombres histéricos, y no se asusten, público, hay hombres histéricos, nosotros no somos las mujeres, ¿no? Es un concepto, es algo que lo asombró a él, ¿no? Mm. Que eran las parálisis de la época. Eh, a- Pensemos en una época que era totalmente diferente a esta. Ahora ese tipo de parálisis es dificilísimo verlo. Bien. ¿Tá? En principio porque la sexualidad es diferente a la época victoriana que era muy restringida. Sí. Entonces la parálisis de las histéricas de Freud, por ejemplo, comenzaban sobre esta altura del brazo hasta la mano. Y el brazo, neurológicamente, comienza acá arriba. Mm. Entonces, ahí es donde empieza a sospechar como neurólogo que la anatomía y el síntoma que presentaban estas personas no tenía Sí. nada que ver.
no era que se le había paralizado, el brazo no se le paraliza de acá para abajo. La gente que venía de la guerra con parálisis de brazo lo tenía de acá arriba, no lo tenía. Entonces ahí es donde Freud empieza a decirse, pero acá hay algo raro, la representación de brazo es lo que está pesando, no la anatomía es otra. Bien. Y ahí empieza a construir su aparato psíquico en relación a que lo que nosotros vemos, vivimos, son representaciones, ¿m? Y lo que nos hacen síntomas son en muchos casos, no todos, ¿tá? Son representaciones y no realmente un cuerpo que se está quejando. Si se queja a través de la representación. Bien. ¿M? En relación a la depresión, sí, esta presión toma todo el cuerpo. Es como si el cuerpo se volviera sede, caja de resonancia de la depresión. Bien. Pero Las emociones. eso también ¿Mm? pasa por la cabeza. O... Ajá, sí. Pasa por la imposibilidad de dar respuesta a las exigencias que uno tiene, que Freud la llamaba super yo, pero que uno tiene para con la vida, ¿no? Estas exigencias de los tiempos, del consumismo, de, 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 de las aspiraciones propias y la capacidad para las frustraciones también, ¿no? Por eso hoy te decía, es un modelo hereditario. Hereditario biológico, yo decía, bueno, para mí es más el hereditario relacional, ¿no? ¿Cómo fuimos educados para tener capacidad para frustrarnos, dar una vueltita y conseguir otra alternativa, ¿no? ¿No fue mal? Bien. Bueno, bárbaro. A ver, ¿de qué otra forma podemos resolver esta situación? Bien. Si no encontramos formas, no fue mal, nos frustramos. Qué horrible. No salimos de ese lugar. Y Ya muchas sea veces somos interno nosotros, por ¿no? algo, ¿eh? Que digo que muchas veces somos nosotros mismos los que nos presionamos, digamos. Sí, esa es la presión interna. Y después está la otra, ¿no? La de la exigencia del mundo. Si vos te quedás sin trabajo de un día para el otro, tenés una familia, sos el único ingreso, vivís en un país caro, obviamente que según tu, digamos, fortaleza, capaz que te generas un emprendimiento o capaz que te caes en una depresión impresionante porque no sabes cómo salir de esa presión que tenés en relación a la responsabilidad que tenés frente a la vida. Sí. Crear un emprendimiento tampoco es muy fácil, hay que tener mucha creatividad, hay que tener una plasticidad que a veces no es tan fácil y lleva un tiempo para el ritmo de vida que tengas. Por eso para las depresiones es importantísimo el apoyo que tenga la persona depresiva, Bien. que no esté sola, que tenga un apoyo familiar, de amigos, que no quede sola. Lo que pasa es que el depresivo, eh, digamos, mm, sin querer ahuyenta a la gente. Bien. Por Eh, eso, ¿Qué es lo la- que, ¿eh? qué es lo que siente? O sea, ¿cómo lo vive una persona depresiva? ¿Qué es cómo lo vive? ¿Cómo se siente? Mira, eh, aparte de la sensación de agotamiento, que, que por el otro por el entorno es vivida como, otra vez, mira, ya viene culminado, ¿no? Los
los pensamientos negativos, ¿no? O tremendistas. No sé, pasa la cosa más mínima en el entorno y se magnifica. Mm, Y aunque no sea en el entorno, aunque sea en el barrio, ¿tá? sí, Yo qué sé, hubo un robo, el robo parece que fuera dentro de la casa, no afuera. Es como si las paredes se diluyeran, mm, como lo sintiera propia, como si mm, las, las, las separaciones, la idea de límite entre él y el entorno se diluye, pero se diluye para todas aquellas cosas que tienen que ver con un aspecto que, bueno, en esta sociedad se llama negativo, pero que él lo siente amenazante. bien, Y acá está la diferencia entre cuando se dice negativo y amenazante. Negativo pareciera que fuera algo que la persona quiere ver. No, lo siente como amenazante. No es una bien, situación de que quiero ver las cosas negativas, sino que siento que el mundo me amenaza. bien. Pasivamente, que no lo puede cambiar, que no es porque lo eligió, porque nadie elige pasar por el dolor. Mm. ¿Mm? Y tiene un montón de dificultades para regular las emociones, porque en realidad todo esto se juega a través de las emociones, ¿no? Robaron la casa, fulanito, pero entonces, y el peligro, y casi lo matan, y entonces, y todo en relación a las emociones se potencia. O se Mm. potencia la emoción más tonta en un llanto incontrolable, y nadie elige vivir de esa forma. ¿Mm? ¿La culpa tiene algo que ver? Sí, mucho que ver. Eh, la culpa por no ser el ideal que esperaron de uno, la culpa Mm, por no ser el ideal que la sociedad espera de uno, o sea, no sé, no sé, alguien lo despiden del trabajo por lo que sea, ¿no? Y seguramente en un proceso depresivo lo lee no por reducción de personal, porque cambió la empresa de lugar, porque se perfiló el puesto, alguna competencia que no tenía. No, no, seguramente la culpa es de él porque algo hizo mal. esa Eh, sensación de insuficiencia, ¿no? esa sensación de suficiencia, sí, sí. Y esa sensación que en realidad en esta sociedad, digamos, en esta sociedad tan, tan acelerada, no permite eh, ver que en traspasar esa idea de que todo se puede. No es cierto que todo se puede. Bien. Todos tenemos límites y por suerte tenemos límites y somos seres humanos, porque es la condición del ser humano tener esos límites. No es cierto que todo el mundo pueda todo. Algunos tienen más suerte, otros menos suerte en algunos aspectos y otros en otros aspectos. Bien. El tema es que nosotros no conocemos todos los aspectos de las personas, entonces decimos, qué bárbaro, qué Sí, bien sí, que le sí, va sí. bien. Y en realidad, si a nivel familiar le va horrible, si a nivel de salud mañana no se muere un cáncer, ¿viste? Sí, Son sí, 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 sí. digamos, eh, no es un aliento decir que todo se puede, porque todos tenemos nuestras limitaciones. No hay Bien. nadie que no las tenga. Y ilusionar a alguien con el todo se puede es mandarlo derecho a darse la cabeza contra la pared. Entonces, el depresivo es larguísimo esto. Pero bueno, el depresivo se siente culpable de no poder todo, de no poder lo que le exigió la sociedad, de no poder lo que le
él supone que le exigieron los padres, que él supone, no quiere decir que los padres se lo hayan exigido, Sí, ¿tá? Lo que él supone que le exigen sus amigos, lo que él supone que le exige su trabajo, lo que él supone, siempre está proyectando. eh, sí, sí, ahora que todos proyectamos, ¿eh? Todos suponemos que alguien nos Mm. exige algo. El tema es si logramos llevarla más o menos bien, vivir con eso, tratar de superarnos un poquitito, pero nunca tratar de, eh, a ver, de quedar alienados a lo que suponemos del otro, porque Bien. ahí sí quedamos aplastados por vivir lo que suponemos del otro y no vivimos lo propio. Acá me preguntan en el chat si las redes sociales ayudan a esa idea de no tener X cosas. Ah, sí, claro, obvio, obvio. Las redes sociales, claro, que ayudan. Yo a veces leo los cartelitos que aparecen en las redes sociales de estos bueno, recién te dije una de las frases, todo se puede, con esfuerzo lo vas a lograr, este, con fe lo vas a lograr, sí, claro. Y después toda la vida de los famosos que supuestamente tienen el brillo, Mm. Lacan hablaba del brillo, eh, ese brillo que hace que lo distinga de los demás, ¿no? Eh, en relación a esa idea de prestigio, no quiero decir una palabra porque va a ser mal entendida, que Lacan usaba, pero no la usaba con esa Mm. terminología, ¿no? Lacan decía fálica, en el sentido pero las decían en el sentido de brillo, de excelencia, Bien. de eso que no tienen otros, ¿no? Pero también las redes sociales Este, pueden ser contraproducente, ¿no? Porque es como miro, por ejemplo, una red social de un famoso y yo quiero llegar ahí y como no puedo llegar, me frustro, me... exactamente, por eso te decía, esta idea de ser una mujer flaca o un hombre musculoso, ¿viste? De esos que hacen aparatos y hacen aparatos Sí, y toman hormonas para hacer aparatos, para tener más músculo, como ideal de físico social, ideal de vida, sí puede ser. Ahora también, lo que también puede ser, y esto tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, sí. es hasta dónde Ujú. nosotros podemos verlo como un ideal y en algún momento de nuestra vida, yo qué sé, los adolescentes ir al gimnasio y tratar de ser muscular más, ¿no? Y hasta dónde eh, los intereses se van diversificando y esto va tomando cada vez menos valor. Bien. ¿Mm? Hasta dónde nosotros podemos empezar a decir, bueno, pero hasta acá va. Bien. Y eso tiene que ver mucho con que consigamos otras fuentes de satisfacción, ¿no? Ujú. Si nuestra vida es un aburrimiento, si todo nos va mal, si estamos medio depre y nos estamos fijando, mirando las redes, ahí sí es un bajón tremendo porque siempre quedamos en un déficit así de grande, ¿no? Sí. Ahora, si tenés una vida que más o menos es satisfactoria, tenés tu recreación, tenés tu familia, tenés tu trabajo, por más que no sea el mejor del mundo, ¿viste? Tenés vínculos más o menos sanos, no vínculos violentos, ¿no? Bien. Obviamente tampoco va a ser tan significativo ese mundo endiosado que te presentan las redes. Bien. Va a ser la paso, como hacen con el dedito, ¿no? Sí. Lo paso y lo dejo pasar. No me quedo tan pegado a eso. Sí, aparte que cada vez es más rápido. O sea, lo paso más rápido aún. Ujú.
pero no lo fijas tanto Mm, porque tu nivel de satisfacción está más. bien. Mm. Digamos, Habla, las- sí, sí. no, dime, dime. No, que en los diferentes aspectos de tu vida, si, no, si bien no sos 10, viste, podés ser 7, pero tranquilo, tranquilo con el 7 porque la disfrutas igual. Sí, bien. Hablando de redes sociales, adolescentes, eh, ¿la depresión es igual en todas las etapas de la vida? O sea, la niñez, la adolescencia, ya cuando uno es adulto. Y eso de uno a uno, eso depende de cada persona. En la, en la adolescencia sí, hay una depresión constitutiva de la adolescencia, que es cuando entre los 13 y 15, 16 años, cuando uno entra al cuarto de los adolescentes y quiere salir corriendo porque es como, es un caos. Mm, Bueno, más o menos es el reflejo interno, ¿no? Su vida, eso, digamos, se está reorganizando ese ser humano se está reorganizando mm, y se vuelve un caos. Entonces, yo bien, siempre digo, no hay cómo mirás el cuarto del adolescente y sabés lo que está sufriendo por dentro. bien, Es exactamente el reflejo interno. Y sí, sufren, y digamos, pero es una depresión, a ver cómo te puedo decir, es una depresión natural del adolescente. Ahora, si esa depresión ujú, se agudiza muchísimo, ¿m? Y empiezan los intentos de autoeliminación, ojo, eso es otra cosa. Si mañana mm, empiezan los cortes en los brazos, esa es otra cosa. Ahí hay sí, signos de alerta que ya no es solamente de la depresión normal, que puede formar parte, pero ya hay signos de alerta, bien, porque ahí hay una, digamos, de alguna forma está tentando contra sí. bien, Y ahí sí, son motivos que se llaman, bueno, son para consultar. bien. Eh, ahora no Los que vamos a más meter. sufren la depresión Sí, son los padres, ¿eh? los Los que padres. más sufren la depresión son los padres. ¿Sí? La depresión normal, la que sufren todos el desorden de la casa, que se parece el desorden interno, ese que dice, sí, ya voy, total, falta un montón, y resulta que el montón eran 5 minutos, y de Sí, sí, sí. repente están apuradísimos, y cuando se pierde la dimensión del tiempo, la dimensión del espacio, la dimensión, se empiezan a perder dimensiones que son importantes para la vida, esa es la depresión normal. ¿Tá? Bien, Ahora, cuando se atenta contra sí mismo, con los cortes, con los intentos, las ingestas de medicaciones o grandes ingestas de alcohol, que en este bien, momento es impresionante la cantidad de pérdida de conciencia que hay por las grandes ingestas de alcohol en adolescentes tempranos, 14, 13, 14 años, o por exceso de consumo de drogas mal utilizadas, porque aparte encima no son drogas, yo siempre digo, bueno, no es que tuvieron una experiencia con la droga, no, es un cóctel de drogas con alcohol, sí, una mezcla. digamos, realmente un atentado contra la vida. Y acá me preguntan en el chat si esta generación de cristal es en realidad más frágil o... En realidad tendremos que pensar cuán responsables somos nosotros de la generación de cristal. Bien. Porque si bien
yo entiendo a la persona que lo explicó. La generación es de cristal. Hay una generación que se le dice de cristal por la baja tolerancia a la frustración que tiene y la poca capacidad de rehacerse en otras instancias, en otras formas, ¿no? Bien, Pero, pero sí tenemos que pensarnos nosotros cuánta responsabilidad tenemos cuando le solucionamos como adultos a esta generación y a otras generaciones demasiadas cosas en la vida y no dejamos que adquirieran sus propias responsabilidades, bien. ¿no? Cuando la mamá viene y te dice en una consulta, le di todo en la vida, no necesito nada, ¿qué te está diciendo? Vos creo que sos papá. Sí. ¿Qué se supone que te está diciendo? Eh, sí, que no faltó nada. La misma te lo dice. No sé. No faltó nada, no tuvo que hacer un esfuerzo por nada, todo lo tuvo. Mm. Y si alguien no tiene que hacer un esfuerzo por algo, alguien no tiene que buscar la forma de solucionar algo, si todo le fue servido, ¿qué pretendés que no sea una Mm. generación de cristal? Si no adquirió sus propias destrezas para superar los escollos que la vida te fue planteando, Mm. ¿cómo podés pretender que el día de mañana los haga? Bueno, ahora tenés 18 años, salí a trabajar. No. Sí, sí, tal cual. O O no le dura ningún trabajo. No, porque tienen 35 años y no se quieren ir de la casa. Y sí, claro, si nunca se le ha, si no se le ha transmitido eso que implica aprender a superar escollos, a superar dificultades, pero gradualmente, de a poco, ¿viste? A resolver situaciones, le parece dificilísima, pero busquemos de qué forma. eh, este, a transformar, a buscar nuevas alternativas, a emprender otra cosa. Si esta me fue mal, me cantaba el piano, pero resulta que soy mala para la música, por más que me enseñe, no, no va el piano. Pero de repente puedo hacer deporte y me va bárbaro. Y lo disfruto. Y no necesito ser de primera, jugador de primera. Bien. Puedo ser Sí, un sí. jugador que disfruta de lo que está haciendo. Sí, jugar con sus amigos, por ejemplo. Por ejemplo, y no ir, por ejemplo, acá por lo menos en Uruguay, Mm. se ve muchísimo que los padres lo llevan a la canchita para ver si es más o menos el Messi, el Sí, Suárez o el Maradona de una época que le arregla la vida a toda la familia, ¿viste? sí, Entonces se pelean con los otros padres, con el refri, con todo el mundo, porque el hijo es del mejor del mundo, porque es como la esperanza de vida. sí. Lamentablemente es así. Y bueno, Y, esas y, cosas llevan a la depresión. y te digo una Porque cosa, no, chicos, no pasa solo en Uruguay. no pasa solo en Uruguay, ¿no? No. Bueno, el Pero- chiquilín se siente un frustrado, un traidor a los padres, un fracasado, horrible. Esas son las cosas que llevan a las depresiones. Mm. Alguien que no estuvo a la altura de nada, de lo que se esperaban de ellos. Y la verdad es que se esperaba muy poquitito, ¿no? Porque se espera solamente que juegue al fútbol y no hay tantas cosas que puede esperar de un hijo. Em, ¿cómo podemos apoyar o ayudar a una persona sin presionarla o sin que se sienta presionado? Bueno, hay tantas cosas que podemos hacer por esa persona para que podemos ayudarlo a bajarlos un poco cuando la crítica es muy excesiva, pero sin decirle,
Ay, no seas así, no seas tan negativo, ¿por qué pensás eso? No, de repente, mira, yo qué sé, el robo fue en la casa de enfrente, seguramente deben estar investigando, la gente está bien, no está mal, está asustada, pero está bien, ¿viste? Bajarle un poquitito ese nivel Bien. de exceso sin decirle, ay, qué cosa. ¿Y a vos qué te importa? ¿Por qué tenés que ser tan negativo para pensar de que por lo menos se están muriendo porque le robaron la casa? Te digo Sí, metafóricamente, sí, sí, sí. ejemplo, usando metáforas. Este, eh, no sé, muchas Eh, veces cuando la gente dice, bueno, ¿qué está pasando por mi culpa? Y no, mira, no es tan así, no es que, no, muchas veces se le dice, no, pero vos qué te crees que todo, sos el ombligo del mundo, que todo es por tu culpa. No, al revés, decirle, bueno, hay responsabilidades compartidas, las responsabilidades no son culpas, son compartidas, no son siempre solo de una, y dejarlo ahí, no seguirla. Eh, Bajar a veces el nivel de autoexigencia de algunas personas que son muy autoexigentes, que van derechito a la depresión, tratar de... Hay gente que la modera muy bien, hay gente que no la modera. Y bueno, si sos uno de los que moderás un poco mejor la autoexigencia, relativizarla, por ejemplo, un poco más, ¿no? Eh, y ¿La terapia ayuda? sí, por supuesto que sí. Sí, ayuda a gestionar esas frustraciones de la autoexigencia. Por supuesto que sí. Ayuda por lo menos a ubicarlas, a contextuarlas, a, a digamos, de alguna forma, analizar qué parte tiene uno en eso, pero no de una forma culposa, ya que nombraste la palabra culposa para usar la misma que vos, ¿no? En esa de que estar siempre por menos del ideal, sino, bueno, empezar a ver, a ubicar en qué partes uno pudo haberse equivocado y se corrige, ¿viste? Las cosas se pueden cambiar, y no siempre las cosas que uno se plantea pueden llegar a ser factibles o posibles, ¿no? Y de serlo, pueden haber muchos caminos para llegar a eso. No Mm, necesariamente tienen que ser ni con la rapidez del mundo actual, ni con el tiempo del mundo actual, ni con este, ni solos, porque siempre en general necesitamos de eso que se llama una red de apoyo. bien. Eh, Acá me dicen Red de apoyo, ¿mm? que acá me dicen en el chat Sí, que es importante validar las emociones o sentimientos del otro. sí, 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 pero a ver, ojo, porque si la persona está en una depresión muy, muy grande, las emociones y los sentimientos son muy bajones, Mm, ¿ah? Entonces, está bárbaro validarlo, mm, más, yo diría, más que validarlo, escucharlo, bien, ¿m? Sin cuestionarlo, sin presionarlo, sin decir, ay no, pero vas a ver que esto se te va a pasar y más adelante vas a poder hacer todo lo contrario de lo que me estás planteando. Primero porque es irreal. mm, Segundo, porque lo angustia más. Porque si hoy no puede enfrentarse a esas cosas, decirle que más adelante se va a enfrentar va a ser peor todavía. ¿Viste? bien, Como que el acecho, la amenaza no está, va a estar hoy y más adelante también. bien, Validar depende cómo. bien, Depende cómo y qué es lo que te diga la persona que está deprimida. bien. Eh, ¿Y qué tipo de tratamientos hay? bueno,
Me olvidé decir algo que me parece bastante importante antes de eso. Sí, dime, perdón. Eh, una de las cosas por las cuales aparece eh, el decaimiento es porque la energía se retira del mundo Bien. o del, y bueno, queda circunscrita a su mundo interior, a su mundo afectivo y a un poquito más el barrio, ponele si pasa Mm, algo, ¿no? Muy poco. Hay un retiro de la libido, libido es energía, ¿m? Y es una energía, no cualquier energía, es una energía amorosa. O sea, la libido que invite al mundo con un poco de amor, ¿no? mm, Nosotros tenemos dos pulsiones, amor y muerte, ¿no? bien, Están fusionadas y siempre las investimos desde un lugar eh, entre el amor y la muerte, digamos, bien, pero con más amor, ¿no? Cuando está muy deprimido aparece todo lo negativo porque aparece más aumentada o separada la pulsión de mm, muerte, aparece todo lo que se le dice más negativo, en realidad es mm, lo que siente el ser humano. El ser bien, humano se siente abatido, destruido, entonces no es que sea un negativo, por eso quiero sacar la palabra negativo, es una persona que está abatida por sí, por dentro, ¿no? bien. Este, ¿qué otra pregunta me habías hecho? ¿Qué tipos de tratamientos hay? Y un poco te dije, hay un montón. Están los farmacológicos que ayudan y ayudan mucho. Este, eh, los psicológicos hay de muchos. Eh, a ver cómo te podría decir. Ayuda muchísimo. Los psicológicos hay muchos, muchos. Este, yo trabajo más que todo desde el área del psicoanálisis, pero he estudiado otras técnicas también, pero hay muchísimos. Están los de la Gestalt, los conductistas. ¿Ves? Ahí en los conductistas, esta es mi crítica, ojo, Bien. es una crítica constructiva, y no estoy Sí, de ninguna de las técnicas que los colegas usan, ¿eh? Pero a mí me parece que el conductista, como tiene esa tendencia a reforzar los aspectos, digamos, que se dicen más positivos, genera un poco más de culpa, que es lo que bien, yo trato de evitar tanto desde mi clínica como con el entorno, con la familia, ¿no? A la bien. familia, cuando me reúno con los familiares, siempre trato de decir esto que les dije a ustedes, ¿no? Mm, No juzgar, no exigir, escuchar, no digamos, no cuestionar demasiado, porque están como, es más, te voy a decir una cosa más, hasta que te parezca increíble, no cambiar las cosas del lugar de la casa, porque es tan endeble la persona que si vos te pones a hacer una reforma en ese momento, lo desorganizás más a la persona, sí, por el estado endeble de debilidad interna que está teniendo. Entonces, hasta mantener los muebles en el lugar, las cosas en el lugar, y si querés hacer una reforma, postergarlo para la temporada que viene. bien. ¿Tá? Y aparte evitar la presencia de gente extraña, que también aparece como amenazante. ¿Tá? Limitarse a la gente que tiene un vínculo con esa persona. Porque aparte la persona que está deprimida no quiere que la vean en ese estado. Sí, se aísla. Le da vergüenza, sabe que está mal y le da mucha vergüenza. Sí, 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 se aísla. ¿Qué me iba a hacer? Se aísla mucho. Entonces, eh, hay que tratar de evitar todas estas cosas que pueden alterarlo muchísimo, volverlo más inestable y,
y atentan contra su recuperación, ¿no? Otra de las cosas que se le dice, bueno, salí al sol a caminar, el pobre no puede ni pararse, no puede, Sí, 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 se sí, sí. siente re mal. Y si bien, sí, claro que es importante salir al sol a caminar, Sí, una distracción más que nada, ¿no? no, claro, es importante como distracción, pero no como imposición. Hay que Bien. buscar la forma empática de lograr y el momento justo para que la persona salga, porque a veces la depresión se combina con, con otras cosas, no es pura, ¿viste? A veces combina con procesos de ansiedad muy graves, ¿no? Este, y te doy un ejemplo que hace poco vi, la persona le temblaban las piernas y no tenía Parkinson. Son temblores que no pueden parar, de piernas y de brazos, que Mm. no pueden, no hay forma de que los puedan parar. Medicada. Esto es una situación que vi hace poquitito, pero que está dentro de la bibliografía y es totalmente normal. Pero es cuando ya hay una depresión grande asociada a otras cosas, ¿no? Ah, bien. Entonces, fíjate que el nivel de exposición que queda esa persona, vamos a caminar, yo que sé, a la plaza, y el nivel de vulnerabilidad, de exposición que tiene esa persona es muy grande. Entonces, la persona que se acerca y que sostiene al depresivo tiene que tener mucho tacto y mucha habilidad para que no sea una imposición ese salir, aunque sea de a ratitos a la plaza. Bien. Eh, Juan, y también la persona que sí. cuida, cuidarla, no puede estar 24/24 con la persona que está enferma. ¿Cuánto puede llegar a durar un tratamiento? O sea, dependiendo del grado, me imagino, Eso, ¿no? y eso depende de la persona. A ver, em, eso depende de la calidad de vida que haya tenido la persona antes de enfermarse, ¿no? De enfermarse gravemente, capaz que estaba enferma mucho antes, ¿tá? Digamos. No de la misma, enferma funcionalmente, antes de caer. Ya cuando ni siquiera, estamos hablando de gente que no está funcional hasta ahora, ¿no? Mm. Pero hay gente deprimida que es funcional, ¿no? Bien. La gente que siempre está, digamos, eh, de alguna forma postergando lo propio por lo del otro. Y te dice, yo me siento bien así. No, no es así. No se puede. Digamos, no hay un equilibrio entre lo del otro y lo propio, termina mal. O sea, cuando hay gente que te dice, sí, yo si ayudo a otro, estoy feliz. No, tiene que haber un equilibrio entre lo propio y lo que podés hacer por el otro. Bien. De repente podés hacer cosas por el otro, pero también tenés un equilibrio que necesitas por vos, sentirte bien, hacer cosas por vos, cuidarte, mimarte, viajar, no sé, lo que se te ocurra. Bien. ¿Mm? Este, conocer tu, a ver, conocer cuáles son tus límites. Bien. Eh, ¿qué me habías dicho más ahora? Yo me fui, a veces me entusiasmo y me voy Eh, por otros lados. no te había preguntado lo de la duración de cuánto puede durar un tratamiento y eso, pero ya me lo has. Más o menos depende de cada persona. Bien. Este, más o menos vamos a ir terminando por acá, pero por hoy
Sí, Sí, eso va a depender de cada persona. Meses o pueden ser años. bien. Bueno, Eh, yo quería ya ir cerrando ya porque o sea, es mucho para hablar, pero bueno, tampoco no queremos extendernos mucho. Me gustaría que dejaras una última reflexión para, si para alguien que sienta que se está por deprimir o que esté sin fuerzas. Ujú. Sí, sí, Y alguna bueno, que reflexión o algo. consulte. Obviamente, la reflexión sería este, que, digamos, que, que tome como oportunidad consultar, que trate de pensar hace cuánto tiempo se siente así, hace cuánto tiempo la viene batallando pensando en que solo iba a poder y que en realidad ve que cada vez está peor, que cada vez puede menos, que cada vez siente menos energía, que cada vez le duelen más las cosas, que las limitaciones son mayores. Este, ahí, eh, que no deje, que no se deje llegar al estado de no ser un ser funcional. Bien, ¿M? Cuando ve que va perdiendo esa batalla, que es el que pensó y tiene derecho a pensarlo, ojo, a veces se dice, no, mira, mm, se cree que va a poder solo, qué sé yo. Bueno, él tiene derecho a pensarlo, es su derecho y, y bueno, y está bien ejercer sus derechos, pero en cuanto ve que va perdiendo la batalla, que no se deje llegar a un estado en donde después es mucho más complicado, requiere de más técnicas, digamos, de medicación, de tratamiento, sea cual sea el que quiera, ¿no? Hablando de los tratamientos, puede, yo qué sé, ser de puede ir desde la religión hasta un tratamiento psicológico de los bien, más variados que hay, este, y todo respetable, pero que pida ayuda. bien. Hablar y pedir ayuda. ¿Eh? Esa es la reflexión. Hablar, pedir ayuda y no dejarse llegar a un estado que Bien, realmente después tenga consecuencias, y aparte generalmente tienen unas consecuencias muy feas que son en la vida relacional, la gente se te aleja mm, y quedás como teñido, la persona como teñido de aquel ese que siempre tenía problemas, ¿viste? sí, 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 sí. Y perder, ahí es más duelo, porque Mm, uno puede soportar, transitar el duelo de la muerte, que es difícil de transitarlo, no tanto por la muerte del otro, sino por lo que implica en uno la muerte del otro, mm, ¿no? Pero cuando después, en una depresión, la gente se te alejó y te quedaste solo, son un montón de duelos. sí, Justo en el momento cuando más necesitabas esa red de apoyo, pero también uno dejó mucho tiempo, bien, transitó mucho tiempo agotando al otro y el otro se agota, llega un momento que se agota. sí. Bueno, Alicia, te agradezco nuevamente por la charla, por las palabras. Esperemos que a la gente le haya gustado, que les haya Ujú. ayudado también. Traté de hacerlo lo más simple que pude. No, a mí me encantó, la verdad, y espero que a la gente también les haya ayudado. Y que también que si les gustó, que compartan después para llegar a más gente, ¿no? Quizás ayudemos a más personas. Así que bueno, te agradezco de vuelta y, y bueno, estaremos en contacto, ya seguiremos Hay mucho hablando. para decir, siglo, ¿eh? Es la enfermedad de este siglo, la mayor, digamos, la enfermedad que mayor preponderancia tiene en este siglo. Hay Mm. montones de cosas para decir. Sí, sí, por eso te decía que no quería tampoco extenderlo mucho porque es muchísimo para hablarlo y bueno,
pero a mí me ayudó mucho, me gustó la verdad también. Así que bueno, muchas gracias Alicia, que termines bien la jornada y nos vemos en la próxima. Gracias a vos y gracias a todos los que están atrás. Adiós, Bueno, un beso para todos. Chau, chau. chao.